Radio 5 Todo Noticias, Canarias. Planeta Vivo. Hola, muy buenos días. En el municipio turístico de Puerto de la Cruz, en Tenerife, entre hoteles, urbanizaciones y una moderna iglesia, se distingue entre la maleza las ruinas de una casa semiderruida. Aún se distingue el color de la pintura que da nombre a la casa. La llaman la Casa Amarilla. Esas paredes que a duras penas aguantan el paso del tiempo representan los únicos restos de un centro científico que podemos encontrar en todos los tratados sobre la historia de la psicología y la primatología. Precisamente esas paredes, a punto de colapsar, ruinosas ya, albergaban la estación de antropoides de Tenerife, considerada por la ciencia académica el primer centro de estudios primatológicos de la historia. Este centro marcó el inicio de una disciplina científica y fue protagonista de los primeros resultados científicos sobre la inteligencia de los simios. Ahora, debido a la desidia de la administración y los actuales propietarios del terreno, este centro de interés cultural y científico está a punto de desaparecer. Hoy les hablaremos de la historia de este centro de investigación y de su situación actual, pero como es costumbre en el programa, tenemos más contenidos. David Calvo, buenos días. Muy buenos días, Juanjo. Después de la crisis de contaminación que se ha vivido en las principales ciudades españolas, el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado un informe que presenta las cifras de muertes prematuras a causa de la contaminación. Las cifras impresionan, se lo contamos en unos minutos. También les contaremos dónde estará esta semana el equipo de Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico. Y les hablaremos de la segunda etapa de la expedición Malaspina 2011 que navega ya por el Océano Índico. Y por último, como es habitual, cerraremos nuestro programa con el noticiero sobre peligros naturales de la última semana. Planeta Vivo. Pues sí, hoy les queremos hablar del pasado, presente y sobre todo futuro de la conocida como Casa Amarilla, el primer laboratorio de primatología del mundo. Para ayudarnos en este viaje por el tiempo de esta instalación, nos acompaña hoy Alberto Relancio, que es investigador de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Buenos días, Alberto. Buenos días. Y también a mi derecha, Héctor García, del proyecto Restauración para la Casa Amarilla, primer centro primatológico del mundo. Buenos días, Héctor. Buenos días. Gracias a los dos por estar con nosotros para hablarnos de un tema que es tan apasionante como quizás es conocido entre nuestros oyentes, este primer centro de primatología. También, como no, nos acompaña el compañero Eustaquio Villalba. Buenos días. Hola, buenos días, Juanjo. Bueno, este centro de investigación se funda en el año 1912 a instancias de la Academia Prusiana de las Ciencias. Pero se comienza a gestar un poco antes, Alberto. Es un proceso, esta casa y este centro no nace como un hongo en el puerto, sino es un proceso de algunos años que finaliza y cristaliza en la instalación en el Puerto de la Cruz de este centro. ¿Cómo es esa primera etapa administrativa quizás de este centro? Bueno, más que administrativa, la parte que a mí me interesa, que es la parte, digamos, teórica, ¿no? En el asunto viene, y fundamentalmente la idea, ¿no? De quien tiene la idea y quien la empieza a llevar adelante, es un neurofisiólogo y médico de Berlín que se llama Max Rothman. Entonces, Max Rothman ya estaba trabajando con primates, con chimpancés. De hecho, ya había publicado alguna cosa en 1904 sobre disecciones y demás cerebrales y este tipo de cosas. Entonces, él tenía esa idea desde ya en el año 10, en 1910, presenta la propuesta de hacer un centro primatológico, pero no se la aceptan, y entonces la vuelve a presentar en el año 12, 1912. Y ahí la cosa se echa adelante. De la parte económica sí, son varias fundaciones. Hay 2 o 3 fundaciones que se crean en ese momento, que son las que ponen el dinero, donde también hay gente importante, también psicólogos, físicos ahí metidos dentro de esas fundaciones, y son los que dan un poco la dotación para que eso se lleve adelante. Entonces ya una vez que se acepta eso, ya en el propio 1912 ya se empiezan a recopilar chimpancés y demás en el Camerún, que era entonces una colonia alemana, y luego ya en enero del 13 es cuando realmente se nombra el primer director, llega el primer director
aquí a Canarias, Toiba, y entonces ya se empieza bueno, primero se empieza a montar, la idea era construir, la idea no era, como luego se hizo, porque es una cuestión económica en ese sentido, la idea no era alquilar una casa, como acabó haciéndose y tal, sí, pero sí se ve que los precios del terreno eran muy caros, porque era una zona platanera y todo ese tipo de cosas, y entonces ellos tenían un diseño hecho ya de arquitectura de cómo construir una especie de centro y tal, que luego no se llegó a utilizar nunca, ¿no? Y entonces prefirieron alquilar algo que ya estaba construido aquí en Canarias, aquí en Tenerife. Partimos de una idea de científicos alemanes que, sin embargo, lo normal, lo que se cabría esperar es que hicieran su instalación en Alemania. Sin embargo, eligen Tenerife para hacer este centro de primatología. ¿Por qué eligen Canarias? ¿Por qué eligen Tenerife para instalar esto? Hombre, la razón fundamental era que estaba hablando de primates y que querían que tuvieran un hábitat lo más parecido, claro, en el caso africano. Que no se congelaran. Sí, pues en Alemania era muy difícil mantener eso, era muy complicado. Y además que tuvieran un hábitat lo más parecido al originario, por decirlo de alguna manera. Ellos pensaban meter allí no solo chimpancés, como luego prácticamente hubo, sino otro tipo de primates, orangutanes y demás, y traerlos incluso de Asia, ¿no? O sea, que pretendían. Entonces, claro, tenían que buscar una cosa que fuera intermedia entre un hábitat parecido para los primates, por un lado, y que los investigadores, digamos, europeos no tuvieran que irse a las antípodas, ¿no? En este caso. De hecho, perdón, Alberto, se llegaron a traer orangutanes, se los regalaron, sí. 2 orangutanes, una hembra adulta y una cría pequeña. Sí, eso fue cosa del gobierno español que se lo amablemente... Se lo cedió. Sí, cuando estaba montado esto ya, cuando ya... Se elige la Casa Amarilla en Puerto de la Cruz. Quieren construir, pero es muy caro, y alquilan. Alquilan una casa que no debemos imaginar como un centro de investigación con muchos laboratorios, muy moderna para la época. ¿Cómo era la Casa Amarilla? ¿Cómo era? Porque ahora veremos cómo es en la actualidad. No, la casa era una casa terrera prácticamente, que estaba pues en la zona del Rincón, ¿no? En el Puerto de la Cruz. En ese caso, que de las que había normales por allí, digamos, en este caso, donde ellos lo que querían, bueno, la casa, lo que más interesaba, más que la casa, eran lo que había alrededor de la casa, porque eran unos 2.000 metros cuadrados lo que ellos alquilaron. Y entonces lo que ellos construyeron ahí fue una especie de patio de juego, ¿no? Diría uno, sí, para los chimpancés, para los animales, y una especie de casetas que eran en un lateral que se hicieron como para dormir y demás, ¿no? Entonces allí, eso sí fue muy importante porque allí es donde se hicieron prácticamente todos los experimentos, y en la casa, bueno, pues lo que tenían, no, como tú dices, no era un laboratorio ni nada de eso, sí llevaron aparatos, ¿no? Desde el principio sí se llevaron todo tipo de aparatos de época, lógicamente, desde fonógrafo de Edison, que se llamaba, a este tipo de cosas, hasta para filmar cosas también, ¿no? O sea, que se hicieron fotos y se hizo películas, ¿no? Se hizo las famosas películas de Kela en ese momento, que todo el mundo más o menos conoce, y por internet son muy fáciles de localizar. O sea que sí, que todo ese tipo de aparatos de registro, ¿no? Sí los tenían ellos allí, entonces, bueno, pero no era un laboratorio, ¿no? Ya, no lo podemos entender como un laboratorio moderno. No. Pero imagino el revuelo que pudo haber provocado esa instalación entre una sociedad campesina en 1912 y de repente un alemán pone en su finca ahí unos monos y empieza a hacer cosas extrañas que no serían muy bien entendidas por la sociedad y por sus vecinos. No sé si incluso la prensa de la época se hizo eco de ese laboratorio, o hay crónica de cómo el ayuntamiento colaboró o no. O sea, ¿qué repercusión tuvo esa instalación en la gente de la época? Bueno, en la prensa sí salieron cosas y demás, pero bueno, tampoco lo pongas tan raro en el sentido de decir que una cosa muy extraña, teniendo en cuenta que era el Puerto de la Cruz y demás. Quiere decir que la colonia, por ejemplo, inglesa en el Puerto de la Cruz ya se remonta a siglos atrás, en ese caso. Ya desde el 17 y 18 hay colonia en ese sentido, o sea, que hay extranjeros, ¿no? Sí. Y ya afincados, y hay irlandeses, y ingleses, y hay un montón de... O sea, quiero decir... Con monos no. No, los monos no, pero quiero decir que la gente y de que aparezca un alemán por allí tampoco era una cosa tan extraña, ¿no? Justamente en el puerto, o en otros sitios seguramente sí. Hombre, lo que iba a hacer o no, pues claro, la gente lógicamente eso quedaba un poco lejos. Quiero decir, la gente no sabía qué se iba a hacer en ese momento, y claro, ahí hubo rumores y que si eran cosas médicas, que si no sé qué. Tuvieron miedo de que se tuviera de que se transmitieran enfermedades con los animales, porque los tuvieron mucho tiempo antes de que se llevaran a la casa. Estuvieron en el Hotel Martiane durante meses, O sea que ya, sí, estuvieron meses ahí metidos, y entonces, pero en jaulas, claro, lógicamente, ¿no? Y entonces la habitación, la suite, no, estuvieron metidos durante meses, y entonces estaban un poco preocupados por qué les podía haber pasado y tal. Y uno de los problemas con los que se encontró, no que era el que vino luego, que ya lo encontró hecho, sino el primer director,
Toiba fue que la cuestión física, que estuvieran de salud, ¿no? Que los chimpancés estuvieran bien y que no tuvieran problemas. Y entonces la gente tuvo miedo por eso de transmisión de enfermedades, por ejemplo, de que hubiera o que estuvieran haciendo investigaciones biológicas y cosas de ese tipo. Sí, el mismo miedo que tendríamos hoy en día, ¿eh? Sí, de transmisión de cosas y tantos meses por allí, los chimpancés por allí dando vueltas, ¿eh? Después de una etapa muy corta del primer director, que estuvo aquí muy poco tiempo, llega realmente la persona, el científico que catapultó este centro, el Scholar, que lo acabas de nombrar. ¿Quién era este investigador? Porque ya era un investigador consagrado antes de venir aquí, a Canarias. ¿Quién era este hombre? Bueno, ya sé que siempre se salta uno alegremente lo del primer director, pero habría que reivindicarlo un tanto, ¿no? Lo hacemos, vamos a reivindicarlo. Yo lo he leído hace relativamente poco, pero hace unos años sí salió un artículo de una descendiente de Toiba, de Eugene Toiba, que fue el primer director que vino y fue realmente el que montó todo el asunto, el que se encargó de buscar la casa, de organizar todo aquello, de meter allí a los chimpancés, de ver que estuvieran físicamente bien y hizo ciertas investigaciones. De hecho, la primera memoria que se manda a la Academia Prusiana es de Toiba y Rothman, ¿no? Los dos mandan en 15 una primera memoria. Y claro, fue un tanto diferente a lo que luego hizo Keller a partir del año 14. Pero bueno, no tampoco hay que quitarle mérito el hecho de que haya sido realmente el que pusiera en funcionamiento todo. El que cuando Keller vino ya estaba montado y ya estaba en marcha, digamos, ¿no? Listo para trabajar. ¿Y por qué se fue tan pronto? ¿Por qué? No, porque la idea no era una cosa de que estuviera todo el tiempo. Él tenía un contrato. Él lo contrataron un poco casi a la que salta porque había otra persona que le iban a contratar, luego no quiso. Entonces en noviembre del 12 hubo que decidir rápidamente un director. Hubo candidatos, depende de las afinidades. Entonces este era un familiar de Rothman, que era el que había propuesto la idea y tal y cual. También como ahora. Sí, un poco así, ¿eh? Porque había muchas pegas. Él no había trabajado nunca con animales, era más bien había hecho psicología con Boone, ¿no? Con el creador de la psicología experimental, científica, pero no había trabajado nunca con animales, psicología animal ni nada de eso, más bien un lingüista. Y de hecho muchas de las cosas que hizo tuvieron que ver con lenguaje, interesantes, ¿no? Lenguaje de gestos y cosas así, y con los animales, ¿no? Pero evidentemente no tenía experiencia, ¿no? Pero claro, que sí que había que reivindicar un poco el papel y los primeros estudios que se hicieron en ese sentido. Lo que pasa es que claro, luego cuando vino Keller, que ya estuvo muchos años aquí, ya eclipsó absolutamente la figura del propio Toiba, ¿no? ¿Y Kohler quién era? Bueno, en ese momento, aunque luego tuvo una carrera muy brillante, muy conocida, sobre todo a raíz de esto, ¿no? A raíz de cuando estuvo aquí en Tenerife, él no tenía mucha carrera hasta ese momento. Prácticamente había hecho su doctorado en el año 9, había presentado su doctorado, había empezado a trabajar en la universidad, llevaba un par de años trabajando en la universidad y había estado metido pues en lo que fue el inicio de la psicología de la Gestalt, ¿no? Que eso es importante. Entonces, claro, siempre se dice que aquí, justamente los años que pasó aquí, fue un poco el campo de pruebas, en este caso en el comportamiento, en cuestiones de comportamiento animal, para la teoría de la Gestalt, para la psicología de la Gestalt. Porque todavía no estaba, no sé, normalmente en los libros de texto se suele decir pues que en el año 12 fue cuando se creó la teoría de la Gestalt, Wertheimer y demás en Frankfurt, que era donde él venía, en ese caso, pues, pero no tenía publicado sino un artículo, 2 artículos. O sea, realmente cuando llegó aquí tampoco tenía experiencia con animales, ¿no? En ese sentido, o sea, que tampoco llevaba un carreón, digamos, ¿no? En ese sentido, él está empezando. Luego hablaremos de los grandes trabajos que hizo aquí, pero una curiosidad, una anécdota de su vida, y es que he leído que fue acusado o se sospechaba o habían rumores de que era un espía. Héctor, ¿qué se sabe de eso? Pues mira, por ejemplo, lo que se sabe de eso, hay un libro que trata extensamente de eso, que se llama Rumores de espionaje, creo que es, Rumores de espionaje de Ronald Ley, que es una novela, pero a la vez es un poco una novela histórica de lo que pudo haber sido aquello. Y bueno, es un libro que en Estados Unidos fue un bestseller. Aquí no es muy conocido, pero en Estados Unidos tuvo mucha importancia y que habla extensamente de eso. ¿Que Wolfgang Kohler pudo haber sido un espía? Pudo haber ocurrido. ¿Que no? Pues puede haber sucedido también. El tema es que ahora mismo no se sabe, pues porque precisamente la figura de Wolfgang Kohler no está muy reivindicada, ¿no? Pero que pudo haber sucedido, pues sí, porque hay que tener en cuenta la situación de la época. Pues era un alemán en un archipiélago, pues con una situación geográfica muy destacada para el momento, en una región pues poblada con ingleses, que probablemente también habrían tenido actividades de ese tipo, o sea, claro, que pudo haber ocurrido. Se cree que por ejemplo, tenía en la Casa Amarilla una instalación de telegrafía sin cables,
y que se comunicaba pues con esto. También se cree que suministraba alimentos o provisiones a submarinos ingleses, etcétera, alemanes, etcétera. Anda. Pero no se ha podido confirmar esto. No había ninguna denuncia, no fue expulsado por eso, no... No está confirmado. Bueno, y de todas maneras, vamos a ver, yo no digo, yo digo que pudo haber ocurrido, yo no lo sé, y a mí me encantaría precisamente que se investigase sobre eso, pues porque sería interesante averiguarlo, ¿no? Ante todo, pues yo pienso que lo que se debe es saber la verdad de las cosas. ¿Me preguntabas qué? Sí, que no hubo un procedimiento judicial ni fue expulsado por eso. Él, vamos a ver, él tenía un contrato realmente Teuber tenía un contrato de alquiler en la Casa Amarilla para la estación de Antropoides que iba más allá del tiempo de lo que estuvieron. Ese contrato se interrumpió porque el propietario de la casa, Melchor Luz y Lima, que era el alcalde del Puerto de la Cruz en aquel momento, decidió vender la propiedad a una compañía, la compañía Yeowar Brothers, una compañía inglesa, y de alguna manera eso puede ser interpretado como una forma de expulsar la estación de Antropoides, de expulsar a los alemanes de la Casa Amarilla. Se dice también que esto, se cree que esto es así porque Melchor Luz y Lima era uno de las personas que pensaba que Wolfgang Köhler era un espía. Bueno, anécdotas aparte, hablemos de lo que estamos seguros, de las investigaciones, un programa el de Köhler, que estaba orientado al estudio básicamente de las emociones, la inteligencia y la percepción de los chimpancés. ¿Cómo eran esos estudios? ¿Cómo en esa época se investigaban estas cosas en chimpancés, en primates? Bueno, la historia anterior es un poco larga, ¿no? Para contarla muy rápido. Yo decía antes que estábamos hablando del comienzo de la psicología Gestalt, ¿no? Que fue una corriente que empezó en ese momento, aunque ya llevaba unos ciertos años, desde 1890, con ese tipo de cuestiones, sobre todo en el campo de la percepción, ¿no? Ya se había trabajado esto. Y sobre todo porque ya la escuela de psicología y ya era una oposición a la psicología que se estaba haciendo en ese momento, la psicología experimental, la psicología de Wundt y demás, que era la que dominaba en Alemania. Entonces era una oposición porque ellos no estaban de acuerdo con los métodos que se utilizaban, sobre todo de acuerdo con la cuestión del experimento, ¿no? Y de experiencia. Entonces, pues un poco la línea de Köhler y de esta gente de la Gestalt iba por otro lado, ¿no? Es decir, trataban de no hacer cosas artificiales, es decir, cosa que por otra parte luego le achacarían a Köhler cuando hizo lo que llamaríamos experimentos con chimpancés. Visto, por ejemplo, desde el conductismo en los Estados Unidos, pues esto no era riguroso, no eran experimentos, no era un laboratorio, como tú dices, claro. No era psicología animal en ese sentido, ¿no? Y la tradición que empezaba a funcionar entonces era más bien la americana, de psicología animal, digo, ¿no? Realmente Köhler hace esto contra lo que se había hecho en la psicología americana, sobre todo contra Thorndike, que eran los primeros experimentos que hicieron en psicología animal en Estados Unidos en 1898. ¿No? Ahí fue donde Thorndike hizo uno de los primeros paradigmas que duró durante mucho tiempo sobre el aprendizaje de animales, que él pensaba que, en este caso no lo hacía, hizo y llegó a hacerlo también con primates, pero sobre todo lo que él publicó fue con gatos, los famosos gatos en las cajas problema, que es donde los encerraba para que ellos buscaran los mecanismos para salir y todo eso, ¿no? Ese fue el primer estudio realmente experimental de un modelo de aprendizaje animal. Y eso estamos hablando de 1898. Y ese estudio americano fue un poco contra lo que Köhler, en el texto lo lees constantemente, es desmentir eso, ¿no? Es decir, los chimpancés sí son inteligentes. Köhler llega a la conclusión de que sus experimentos, llamémoslos experimentos, observaciones para muchos desde el punto de vista de los conductistas, descripciones, ¿no? Dirían ellos, en ese caso sí son conductas de tipo inteligente. Cosa que Thorndike pensaba que no, que las observaciones de sus gatos eran ensayo y error. No simplemente daban con la solución por casualidad y se acabó. Köhler quería demostrar que no era eso, que los chimpancés sí tenían una conducta que se proponía un fin y que hacían eso para que aquello se resolviera. Luego hablaremos de las pruebas concretas a las que sometía y las soluciones que le daban los primates, los chimpancés a estos problemas. Ahora debemos dejar por unos minutos solo la Casa Amarilla para hablarles de la contaminación, porque el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado las cifras de muertes prematuras a causa de la contaminación. La verdad que los números impresionan. Al menos 16.000 personas mueren de forma prematura por culpa de la contaminación en España, según estima el Ministerio de Medio Ambiente. Esta cifra multiplica por 7 a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010.
Según este estudio, los niños, ancianos, enfermos crónicos y con patologías cardíacas son los colectivos más vulnerables a este problema ambiental. Según los datos aportados por el Ministerio, el año pasado 1.710 personas perdieron la vida en las carreteras. En el conjunto de la Unión Europea, la cifra se eleva a 370.000 muertes debido a la mala calidad del aire, donde los gases emitidos por los tubos de escape y las superficies industriales o productores de energía son los mayores causantes de este problema de salud ambiental. Las partículas en suspensión originadas por la combustión de los motores de los vehículos producen un efecto agudo que acelera la muerte de personas con un estado frágil de salud. Las emisiones de óxido de nitrógeno procedentes de las grandes instalaciones de combustión causan problemas en el tracto respiratorio y producen irritación e inflamación. Otro estudio europeo, que incluye a las ciudades de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, revela que si los niveles de estas partículas contaminantes suspendidas en el aire se redujeran a 20 partículas microgramo por metro cúbico, en cada ciudad se evitarían 11.375 muertes prematuras, es decir, 8.053 muertes por patologías cardiopulmonares y 1.296 por cáncer de pulmón. Desde el Ministerio alertan que los niveles alcanzados en algunas ciudades españolas durante los últimos días exceden los 40 microgramos necesarios para proteger la salud. Continúas en Planeta Vivo Radio, Radio 5, Radio Exterior de España. Te recuerdo las vías de contacto que tienes con este programa, con esta redacción, las dos electrónicas, nuestra página web www.planetavivoradio.es, ahí encontrarás el podcast, las fotos, todo, el correo electrónico, todo lo que necesitas saber de este programa, y también estamos presentes en las redes sociales a través de Facebook, y nos podrás encontrar poniendo Planeta Vivo Radio todo junto en el buscador de Facebook. Les estamos hablando de un centro muy importante de investigación que se inauguró en Canarias, en el Puerto de la Cruz, allá por 1913, el primer centro de primatología del mundo, si no me equivoco. Y estuvo aquí en Canarias, en un estado lamentable hoy en día, por cierto. Luego hablaremos de eso. Ahora me interesa, Alberto, Héctor, que nos cuenten qué experimentos, a qué pruebas se les sometían a esos chimpancés y cómo las resolvían, porque algunos de ellos son unas resoluciones muy curiosas. Pues bueno, básicamente eran pruebas de inteligencia, eran unas pruebas pruebas de obtención de alimentos, a partir de la superación de obstáculos, de resolución de problemas, etcétera. Por ejemplo, pues tenían que obtener un manojo de plátanos colgados del techo, ¿sí? Pues apilando cajas que estaban repartidas por el patio que tenían ellos. Tenían pues, les obstaculizaban puertas que tenían que liberar, pues quitando enormes piedras o cordeles para poder acceder a algún sitio donde también había alimentos, acople de cañas separadas, es decir, un par de cañas que ellos mismos juntaban con los que podían alcanzar alimentos que estaban fuera de su alcance, o también uso de pértigas, pues se le ponía a lo mejor una pértiga en el mismo patio de juegos que ellos tenían. La utilizaban para trepar y alcanzaban los alimentos también. Esto es muy importante porque demuestra el uso de herramientas por parte de primates, que será o sería revolucionario en la época para la psicología de ese entonces y para la psicología evolutiva, ¿no? Sí, desde luego. En el caso de las cañas y la construcción de una herramienta para conseguir algo, para tener un fin, ¿no? En este caso alcanzar, por ejemplo, la comida, desde luego esto luego se probaría muchos años después, evidentemente, con chimpancés en su hábitat natural, ¿no? En estudios etológicos y demás que se hicieron, ese tipo de cosas que se hicieron, pero ya muchas décadas después, desde luego. Entonces sí que era importante para la cuestión de la inteligencia en animales. Hay que decir que también, claro, eso fue lo más conocido de lo que Keller hizo, porque lo que él fue mandando a la Academia Prusiana de Ciencias fueron varias memorias, ¿no? Entonces, la memoria que era sobre experimentos de inteligencia fue la que luego se convirtió en un libro
al cual añadieron la última memoria que él hizo, que se llamaba La psicología de los chimpancés y demás, que fue el que se conoció en el mundo anglosajón, que se tradujo ya en 1924-25, el The Mentality of Apes, ¿no? La mentalidad de los simios, y que eso pues fue el que catapultó, digamos, a Keller en el mundo anglosajón. Las otras memorias que él mandó también no eran sobre cuestiones de inteligencia, eran sobre cuestiones de percepción, y fueron mucho menos conocidas, incluso no se llegaron a traducir por completo en inglés y demás, pero sí mandó otras dos memorias específicas sobre cuestiones de percepción y demás, que iban un poco en la línea de lo que era la psicología de la Gestalt, ¿no? Está aquí. Sí, a mí me gustaría saber un poco qué repercusión tuvo la sociedad canaria esos experimentos. Es decir, ¿no se tradujo al español sus trabajos? ¿Se han traducido al español? Bueno, el caso de la inteligencia de eso, la traducción desde hace muy poco, ¿no? Son de 1989, o sea que prácticamente hace 2 días. Sí. No, o sea, no se tradujo enseguida, como en otros casos, ¿no? Como había la versión inglesa, pero se ha traducido hace muy poquito, realmente. O sea que repercusión desde el punto de vista de comunidad de psicólogos, pues poca en ese sentido, a pesar de que es una obra que se cita hasta en la sopa en cualquier libro de psicología general, de historia de la psicología y demás. Los estudios de Keller en Tenerife salen siempre. O sea, aunque sean 2 líneas, aunque sean estudios de todo tipo. Pero la traducción la tenemos desde muy poquito. Porque no tuvo repercusiones así en la sociedad en general. Esos trabajos y la importancia que tuvieron. Aquí no, fue fuera desde luego. Aquí no se valoró nunca, no se ha valorado nunca la aportación a la ciencia que supuso la Casa Amarilla. Hasta épocas recientes. ¿Pero me refieres en Canarias o en España? En Canarias yo creo que eso en Tenerife y ese tipo de historias, en lo que se refiere al contenido, ¿no? A ese tipo de historias. Eso yo creo que ha pasado absolutamente desapercibido, como pasó en general en España y dentro de la cuestión de la psicología y demás, ¿no? No hay una continuidad, desde luego no se creó vínculos con gente de aquí, ni mucho menos una escuela o algo así, ¿no? Que uno podría pensar que eso se hizo. De hecho, por ejemplo, cuando Keller deciden liquidar lo de la Casa Amarilla, bueno, ya en el caso de Ciprés, cuando ya estaban en la otra finca, se piensa muy mucho a quién se lo dejan, ¿no? Y entonces empiezan a hacer opciones por toda Europa, a quién puede seguir esto, porque ellos no lo pueden pagar en un momento determinado. Y en España no encuentran a nadie salvo a Ramón y Cajal, ¿no? Dicen, bueno, quizás Ramón y Cajal podría, que es como que es el único que tiene en la cabeza, quizás sería a lo mejor la gente de Ramón y Cajal y eso podría interesarles esto, pero bueno, seguramente no y tal, ¿no? O sea que es lo único que se les ocurre un poco en la cabeza que puede tener sentido, igual que gente en Holanda, por ejemplo, que estaban trabajando en cosas de este tipo, no saben muy bien qué hacer con ello. Cuando lo van a desmantelar, si quieren dejárselo a alguien, ¿no? Entonces lo plantean y hay un montón de opciones, pero desde luego españolas, lo que se dice españolas, salvo Ramón y Cajal, yo creo que casi no hay ninguna más, ¿no? Keller no solo fotografiaba, que invito a todos los oyentes a que busquen en internet las fotografías de esas pruebas, los vídeos también de estas pruebas, pero no sé si él actuaba solo como un notario en el que daba fe de cómo resolvían esos problemas, o también sacaba sus propias conclusiones y hacía teorías sobre esto. Hombre, sí hacía teoría, ¿no? Eso que tú dices que yo contaba antes es que, visto desde la opción de los conductistas americanos, efectivamente las críticas fueron por ahí, ¿no? De la idea, decía, no, es que él describía lo que hacían los chimpancés, pero no había una teoría detrás. En los libros de texto normalmente se habla de la teoría del insight, ¿no? Para el caso de lo de la inteligencia, lo del insight, la idea a veces traducido por comprensión súbita y demás, aunque eso no era, eso fue un poco una cosa que se refinó posteriormente, esa teoría del insight, como decir, bueno, fue un modelo nuevo de aprendizaje, de la resolución de problemas, diferente a eso que decíamos de Zorda y el ensayo y el error, que era, pues por ejemplo, cuando apilaban cajas o se hacía este tipo de historias, era como reconstruir el campo visual, porque era importante, es decir, las cajas tenían que estar delante del campo visual de los chimpancés, no detrás. O sea, tenía que estar a la vista, ¿no? En ese caso. Entonces era como una reconstrucción. La teoría del insight lo que decía era que el chimpancé, una vez que se le ponía el problema, digamos, parecía que estaba quieto, parecía que estaba allí como en una esquina pensándoselo, a ver qué hacía, y en un momento determinado, de forma directa, decidía, pues, y se ponía a apilar cajas, ¿no? ¿Qué es lo que había hecho? Hombre, la idea era como decir, bueno, con los elementos que hay en el campo visual que tengo delante de mí, pues cojo los elementos y me hago una idea, vamos a decir así, de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Me tengo que
apilar las cajas, o tengo que enchufar las cañas, o tengo que eso para alcanzar la comida. Eso fue lo que luego se... Pero realmente en el primer trabajo de Keller realmente él utiliza la palabra inteligencia. Bueno, Insight fue la versión inglesa que se tradujo luego, ¿no?, en el libro, en este caso, aunque la palabra alemana es muy parecida, ¿no? Aunque tiene más con la connotación de inteligencia, ¿no? Comprensión, que es lo que significa en la versión inglesa incluso, ¿no? Y entonces era una teoría que no era un tecnicismo, aunque luego se fue convirtiendo poco a poco en un tecnicismo más con el tiempo que tal y como el uso. Porque que era lo que quería decir era que eran conductas inteligentes como las de los seres humanos, aunque a otro nivel. Porque estamos en un contexto evolutivo. Él entendía efectivamente que los chimpancés y los primates, pues en la línea evolutiva en la que se movían, eran inteligentes como los humanos, pero claro, como no tenían lenguaje, ni tenían una capacidad de memoria como la nuestra, ni la capacidad de hacerse representaciones conceptuales, esas tres cosas, dice Keller, exactamente, pues entonces, claro, no podían llegar al nivel de inteligencia de los humanos, pero a su nivel eso eran conductas inteligentes. ¿Y cómo resolvían los chimpancés estos problemas? Después de darle muchas vueltas, después de tropezar mucho, después de que se le hayan derrumbado esas cajas 1.000.000 de veces, o iban enfilados a la solución y lo hacían a la primera? Eso era el insight, iban enfilados. O sea, quiero decir, a la primera, no era ensayo-error. No era ensayo-error, precisamente, no era ensayo-error. Por eso la idea de la sensación de que el chimpancé estaba pensando en una esquina delante de eso que había allí y luego resolvía el asunto y lo hacía en un periodo relativamente corto, de minutos, estamos hablando, ¿no? Que estuviera 3 horas intentando poner ahí. No, a lo mejor la primera vez que lo hicieron tardó 10 minutos, por ejemplo. La primera vez que nos había hecho una cosa parecida de ese tipo, ¿no? El primero que hicieron. Luego, pues era eso era la teoría en ese sentido que se... David. Sí, yo quería preguntar si en los experimentos de Keller, él, en esos artilugios, por así decirlo, que dejaba a los chimpancés, ¿había algún señuelo o todos eran válidos para resolver el problema? ¿Dejaba algún objeto falso? No servía para nada. Claro, y que él tuviese que descartar a lo mejor el chimpancé, no sé si eso lo documentó. Bueno, lo ponemos todo a huevo, pues, algo de salsa habría que poner. No, si en plan falso, ¿no? Que decir, pues si coges eso te vas a equivocar, no, tampoco, ¿no? Porque aquello luego no funcione, ¿no? Okay. Pues que no, tampoco se hacía con mala leche, ¿no? Quiero decir, un poco se ponían los objetos un poco por allí desperdigados y tal y cual para que, digamos, se reconstruyeran el campo perceptivo del animal y fuera capaz de hacerse la idea de cómo resolver el problema, ¿no? Y luego se copiaban de esa solución, luego otros compañeros hacían e imitaban a... Sí, eso. Hombre, y tampoco todos lo hacían, cuidado, porque eso es verdad que no había cosas falsas, pero muchos de los problemas no los solucionaban todos los chimpancés. Solo había algunos mucho más listos que los otros y otros que no había manera de solucionar aquello ni de broma. O sea que realmente había muchas diferencias individuales, es cierto. Como con los humanos, Sí, no, como con los humanos. Incluso habría algún chimpancé que lo haría mejor que algún humano también, seguro. Bueno, si les parece, volvamos a la historia de la casa de este primer centro de primatología del mundo, que estaba en el puerto de la Cruz, pero se decide trasladarlo, como decía Héctor, a la Orotava. Pero llega un momento en que se cierra, en que no se puede mantener este centro, aunque hemos demostrado que estaba dando muy buenos resultados. ¿Por qué deciden cerrar este centro de primatología? Bueno, te puedo contar si acaso, pero el asunto fue la guerra, ¿no? Estamos hablando, lo hemos dado por supuesto siempre. La Primera Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial efectivamente hizo que él primero no se fuera, ¿no? Es decir, él en principio iba a estar el año 1914, quería estar unos meses más en el año 15, pero porque ya lo presentó con antelación, pero en agosto de 1914 estalló la guerra y entonces ya él ni ninguno de los que estaban aquí en edad de ser militarizado, en ese caso, que había unos 60 alemanes en esa edad, pues no los dejaron salir porque no los querían coger en los barcos por si acaso había problemas, ¿no? En ese caso. Entonces, claro, una vez que estalló la guerra, luego de la derrota de Alemania y demás, la inflación subió por las nubes, aquello, no tenían dinero para mantener... Y menos para mantener estas cosas, claro. No había dinero. Crisis de la ciencia, como ahora también. Sí, algo parecido, pero más fuerte. Bueno, por cierto, ¿qué pasa con estos animales que estaban en Tenerife? Nada, se los llevan a Berlín, se los llevan al zoo de Berlín. Prácticamente en 1920 y eso, después de pensar varias opciones, acaban llevándoselos al zoo de Berlín. Y allí la verdad que duró muy poquito porque no resistieron mucho el tiempo alemán. Sin pruebas mentales, como que se aburrían. El frío alemán. El frío alemán no era muy bueno. De hecho, ya por eso estaban aquí, ¿no? Claro. En este caso, aquí, ¿no? Aquí estuvieron bien, tuvieron problemas. Hombre, hubo alguno que
que desde el principio de los que se llegó a ver, pues al principio murió uno de los chimpancés, al poco de traerlo para acá, pero prácticamente los 7 que quedaron con los que se hizo los experimentos no tuvieron problemas de salud durante 6-7 años, ¿no? Pero ahí en cuanto estuvieron en Berlín, yo creo que en cuestión de año y medio, 2 años, yo creo que no quedaba ninguno, me parece, ¿no? Prácticamente. Eso sí, el último en el año 21-22, me parece. Sí, yo creo que como mucho el último duró 2 años, ¿no? Muy pocos, la verdad, fueron muriendo, aunque es cierto que hubo una cría que nació en Berlín, que fue la primera cría en cautividad nacida en Europa. Eso fue muy interesante, sí. Hicieron un estudio sobre eso y aprovecharon el asunto. Alberto, Héctor, hasta ahora hemos hablado de ciencia, pero después de escuchar este reportaje debemos hablar de desidia. Desidia con una instalación que se está cayendo literalmente abajo. Pero tenemos antes que hablarles de la expedición Malespina, que ya por fin navega por el Océano Índico. Los científicos del proyecto Malespina zarparon el viernes 11 de febrero de Ciudad del Cabo rumbo a Australia para dar inicio a la primera expedición oceanográfica española en el Océano Índico. A bordo del buque Hespérides, los investigadores emprenderán la 4ª de las 8 etapas de la expedición Malespina para estudiar la biodiversidad del océano profundo y el impacto del cambio global en una de las regiones menos muestreadas del planeta. El pasado 6 de febrero el Hespérides llegó a Ciudad del Cabo completando la segunda travesía de la expedición en la que participaban más de 400 científicos de todo el mundo repartidos en 27 grupos de investigación. El 13 de enero el buque culminó en Río de Janeiro la primera fase del proyecto, iniciado el 15 de diciembre con la salida oficial de Cádiz. Durante las 3 semanas que ha durado la navegación desde Río de Janeiro a Ciudad del Cabo, los científicos han realizado una prospección del ecosistema del océano hasta 4.000 metros de profundidad, con redes, botellas de muestreo y sondas en 18 puntos. Además, han medido la concentración de dióxido de carbono en el mar. Además, han analizado más de 2.000 muestras para estudiar la actividad de las comunidades microbianas que viven en el océano, así como más de 6.000 muestras de la abundancia, la composición y la actividad de organismos fotosintéticos marinos. Entre las muestras recogidas, han conseguido reunir 4 procedentes del océano profundo. La expedición Malespina recorrerá durante 9 meses 33.000 millas a bordo de los buques Hespérides y Sarmiento de Gamboa del CSIC. Durante este tiempo, los científicos recogerán 70.000 muestras de aire, agua y plancton desde la superficie hasta una profundidad de 5.000 metros. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Planeta Vivo. Te acercamos a las ciencias de la Tierra para que conozcas tu entorno, tu planeta. Hacemos un paréntesis en la primatología, en la Casa Amarilla, para hablarles y contarles dónde estará el equipo de Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, David. Seguimos ruta, nueva gira, como ya sabes, vamos a gira On the Road Again, así que la semana que viene estaremos en el municipio de La Laguna, aquí en Tenerife, los días 22, 23 y 24, en el Centro Ciudadano de Valleguerra, a las 8:30 de la tarde, así que las gentes de la zona no se lo pierdan y acudan en masa, porque por favor, un programa interesantísimo que este año viene de la mano de Involcán, del Instituto Volcanológico de Canarias. Cierto, esa es la novedad de este año. Exactamente. Y también tenemos charla en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el lunes, mañana lunes, si no me equivoco. No,
No, el lunes 28 de febrero. El 28 de febrero. El 28 de febrero, porque ahora estamos haciéndolo cada 15 días. La próxima semana, ¿de acuerdo? La próxima semana, pero vale la pena que estén pendientes nuestros oyentes, porque va a tratar sobre lluvias torrenciales en Canarias. Qué interesante. Sí, va a la catedrática de Geografía María Victoria Marsol Jaén, y también se va a tratar el plan de defensa frente a las avenidas. Sí, frente a eso que hace la sociedad tinerfeña, y será Lorenzo García Bermejo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del área de infraestructura hidráulica del Consejo Insular de Agua. Tú mira si tenemos interés en aprender, que ya queremos que sea todas las semanas, que te das cuenta, ya la ansiedad, ya te la pide para el lunes, no para el siguiente, la queremos mañana. Mañana, por favor. Mañana mismo, esto es increíble. Pues tendremos que esperar al próximo lunes día 28, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, en La Laguna, en la calle San Agustín, el número 25, frente al Obispado. Eso, no tiene pérdida. Es una casa del siglo XVIII, frente al Obispado, no hay confusión posible. Nos La amarillo. iglesia hemos topado. Media amarilla. Media amarilla también. Pues ten cuidado. Ten cuidado que te la tumba. A ver qué pasa. Si se acaban de incorporar, les cuento que estamos hablando de la famosa, para quien esté habituado y que sepa algo de psicología y de primates y de historia de Canarias, le estamos hablando de la Casa Amarilla, con Héctor y con Alberto. Y hemos hablado de la historia científica, muy importante, de esa casa, de las más importantes del mundo en ese sector. Y ahora tenemos que hablarles de la desidia, de cómo se ha abandonado esta casa. Héctor, cuando se abandona esta casa, ¿por qué camino va pasando? ¿Se vuelve a habitar? ¿Se deja abandonada hasta la actualidad? Bueno, pues en el momento en que la casa pasa a la propiedad de los Yewar, durante varias generaciones, durante varias décadas, esa casa es habitada, deja de ser obviamente la estación de antropoides, pero bueno, la casa permanece en buen estado, es habitada por distintas personas y se mantiene en una situación estable hasta llegado más o menos la década de los 80, ¿vale? 80-90. En ese momento la casa es de nuevo traspasada a un nuevo propietario y pues es cuando realmente empieza el declive de la Casa Amarilla. ¿Vale? El nuevo propietario pues compra la Casa Amarilla y los terrenos con la intención de urbanizar todo esto, es decir, cree que todos estos terrenos son un buen negocio y en un principio decide, aquí empieza el devenir complicado de la Casa Amarilla. En un principio pretende derribar la casa, lo medio consigue porque en el año 94 pues se inician unas obras de derribo con las que se tiran abajo la cubierta y uno de los muros. El derribo es paralizado afortunadamente a tiempo, pues por la intervención del Cabildo y también, según tengo entendido, porque las obras que se pretendían hacer allí no tenían la financiación suficiente y la casa queda pues en ese estado, en estado de medio derrumbe. Héctor, estamos hablando para aquellas personas que nos escuchan fuera de Tenerife o fuera del municipio del Puerto de la Cruz y que no sepan de qué zona estamos hablando, una zona que se comprende un terreno entre el Botánico, la zona conocida como el Botánico, y la carretera del Este. Entre esas dos carreteras se encuentran una zona que ahora mismo está muy urbanizada por hoteles y apartamentos, que es una auténtica golosina para todos los que quieran invertir ahí. Y es el único rincón que sigue protegido y sin construir, porque no han podido, evidentemente. ¿Qué protección tiene esta casa? Pues era justamente lo que te decía ahora. Además de que afortunadamente el Cabildo intervino a tiempo, la casa muy poco después fue declarada bien de interés cultural, ¿vale? Esa ha sido la protección legal que ha conseguido que la casa de momento no se haya ido finalmente abajo. La casa fue declarada, ha tenido también un devenir un poco extraño con esto porque fue declarada bien de interés cultural, si no me equivoco, en el año 99, en un principio con categoría de monumento. Una empresa constructora que entiendo está vinculada con el propietario, llamada Canary Property Promotion, recurre esa declaración de Vic y bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncia favorablemente en esto, diciendo que efectivamente la casa no tiene las condiciones para ser considerada monumento y se retira la declaración de Vic. Posteriormente,
las administraciones inician un nuevo expediente para declarar la casa bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, y ahí es cuando la casa recibe su declaración de BIC y la mantiene hasta ahora. Claro, esta construcción, esta casa, este primer centro primatológico del mundo, es una piedra en el zapato del propietario, evidentemente. Se la quiere quitar de encima como sea. Y de hecho ya estaría en el suelo si no fuera por esa protección y por la lucha que hacen científicos y, entre otros, la asociación a la que pertenece. Científicos, por ejemplo, decanos de psicología de España, que vienen por aquí y se preocupan por esta casa. Casa que es visitada, o intentan visitar aquellas personas que saben de esto en cualquier parte del mundo, y que le preguntan a alguien por la Casa Amarilla y se encuentran con 4 paredes o 3 y media, no sé. ¿Cuál es el estado actual de la casa? Una casa totalmente abandonada, derruida, totalmente dejada. Una casa, pues, como cualquier otra casa abandonada que te puedas encontrar por ahí. De todas maneras, por lo que estabas diciendo antes, también hay que decir que después de la declaración de BIC del 2005, que es ya la de sitio histórico, esta misma empresa, la Canary Property Promotion, ha ido también varias veces a juicio para intentar que esa categoría de sitio histórico, esa declaración de BIC, también se quitase. Lo que pasa es que esta vez no lo han conseguido, ¿vale? Es decir, su reclamación llegó hasta el Tribunal Supremo en un momento dado. El Tribunal Supremo se pronunció diciendo que esto tendría que ser de nuevo tratado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esa nueva declaración de sitio histórico. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, esto ya es en el 2009, muy recientemente, se declara esta vez que la declaración de BIC corresponde, la de sitio histórico, y es ahí cuando ya se ha quedado. Pero es decir, la casa en su momento se declara BIC con categoría de sitio histórico, y a pesar de ello la empresa Canary Property Promotion sigue intentando sigue luchando para ver si puede realizar el negocio que ellos desean ahí. Y bueno, pues sí, la casa pues ahora mismo está totalmente derruida, como es propiedad privada no se puede entrar, a pesar de que también al ser declarada BIC hay una contradicción legal un poco extraña. Se supone que los propietarios tienen el deber de mostrar la casa, da igual el estado que esté, a los ciudadanos que quieran visitarla tales días determinados al mes, y ahora no se puede acceder a la casa, está vallada. No, si entras por ahí, no está vallada, tienen varias de estas verjas amarillas de obras por allí con varios carteles. De hecho es curioso porque en los últimos meses ha ido aumentando el número de vallas de prohibición, porque también quizás ha habido más movimiento sobre este tema, pero entrar se puede entrar. Lo que pasa es que pues tienen un perro guardián allí que no es muy amable, y un señor, un medianero, que vigila la casa, que prácticamente vive allí, tiene su vivienda detrás y no es muy receptivo a las visitas. Exactamente. Se puede ver de un poco de lejos, sí. En esa zona de la carretera del Este, ese montón de piedras casi amarillas con algunas paredes, eso fue el primer centro primatológico del mundo, y se está cayendo. Pero me extraña que con esa importancia ese centro no se haya recuperado, porque hemos tenido tiempo para expropiar, para comprar, para construir un museo, para un montón de cosas, y aún están ahí, y cada día peor, claro. Esas paredes están un poco apuntaladas, el propietario está esperando que se caiga, que venga un temporal y que lo tire por fin abajo. Aguanta afortunadamente. ¿Y qué se podría hacer ahí? ¿Qué vías, qué soluciones se pueden aportar? Y sobre todo, ¿por qué hemos llegado al 2010? De 2011, perdón. 2011, peor. Y no lo hemos arreglado. 2011, que en 2013 hace precisamente 100 años de la instauración de la estación de antropoides allí. Lo que se podría hacer allí, que es lo que un poco se pretende desde el grupo de Facebook que llevo, y desde los movimientos que se llevan realizando ya desde mediados de los 90 con la asociación Wolfgang Kohler, que es uno de los principales impulsores de todo esto, también desde la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, es crear, pensamos que es la mejor idea para el inmueble, crear un museo, un centro. De hecho hay un proyecto ya redactado, un centro Wolfgang Kohler, que vendría a ser pues una casa museo, también una sede para conferencias,
que vendría a ser una reconstrucción de todo lo que fue aquello pues durante la existencia de la estación de Antropoides, con no solo todo el aparato interior de lo que era la casa, sino además una recreación del patio de juego de los simios, de las casetas de juegos, etcétera. Sería como visitar la Casa Amarilla en lo que era cuando existía la estación. Pues yo no pierdo la esperanza y espero que ustedes tampoco. Yo espero ir a la inauguración de ese centro, de verdad, después de tanto tiempo. Espero verlo. Ahí estaremos todos. Ahí estaremos todos. Alberto Relancio, como les dije, investigador de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Muchas gracias, Héctor García, del colectivo Restauración para la Casa Amarilla, primer centro primatológico del mundo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Como ocurrió la semana pasada, es tan apasionante el tema central que hemos recortado esta sección que nos trae, con la colaboración del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo, lo que ha sucedido en el planeta, ¿no? Los desastres naturales, la climatología, la meteorología. Bueno, ¿qué ha sucedido brevemente? De todo, gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, pues ha habido mucha nieve esta semana, sobre todo en Corea del Sur, que ha vivido una nevada histórica, la más importante desde que se tienen registros en 1911. Para que os hagáis una idea, cayeron en un solo día 78 centímetros de nieve, lo cual es una nevada bastante considerable. Sí. Ha habido problemas en Ucrania y Rumanía, sobre todo en Ucrania, que son 20 grados bajo cero. Todos sabemos del mal tiempo en España, en Galicia olas de 10 metros, en Canarias los golpes de mar que por desgracia se han llevado a un par de personas. También ha habido muchos problemas en Andalucía con ese carguero que encalló. Tenemos problemas también en Kamchatka con Kisimen, problemas, ya ves tú, con un volcán en erupción, eso no puede ser nunca un problema. Kisimen, que está en erupción, también el volcán de fuego en Guatemala, han tenido que declarar la alerta porque su actividad se incrementaba mucho. Otro ciclón en Australia, que no paran, el ciclón Carlos, bastante debilitado, ha llegado nuevamente a las costas de Queensland, pero como ya llueve sobre mojado, ya se sabe que en eso pues no hay nada que hacer, el agua corre para donde tiene que correr, y como esto es muy express, terminamos en el Tíbet, para relajarnos un poco. Tenían un problema bastante gordo con el frío y las nevadas, 20 grados bajo cero, en el Tíbet, que tiene que ser algo bastante normal, pero parece ser que está dañando muchísimo a los cultivos y más en una economía de subsistencia como la del Tíbet. Más express no puede ser. No puede ser, y por eso lo la próxima... Facebook, que lo vean en el Facebook, y lo vamos a colgar ahora dentro de 5 minutos. Pues todo en el Facebook, y además la próxima semana te prometo que te voy a reservar más tiempo, seguro. Esto era interesante y lo merecía. Gracias, David. Venga, un abrazo. Hasta luego. El próximo domingo, por supuesto, más Ciencias de la Tierra aquí en Planeta Vivo, y el resto de la semana, si no pueden esperar al próximo domingo, nos podemos ver en nuestra página web www.planetavivoradio.es y Facebook. En la dirección estuvo Nemesio Pérez, en la realización técnica Paco Ramos, guión y locución Juanjo Martín, en la producción Ciencia Manía, y en la colaboración Eustaquio Villalba y David Calvo. Planeta Vivo es una iniciativa del ITER y Radio Nacional de España con financiación del Cabildo de Tenerife y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. ¡Feliz domingo! And the world's gonna know